SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. El tiempo del abierto hoy vuelve a estar, vaya verano que llevamos, más abierto que nunca, porque vamos a tener una edición especial de este Hoy por Hoy dedicada, en este tiempo del abierto, práctica y exclusivamente a la situación en Ceuta. Con Cristina Monge. Hola Cristina, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Mar Ferrá. Hola Mar, muy buenos días de nuevo. Hola, buenos días de nuevo. Sí, la situación continúa muy parecida. Estos minutos lo que hemos visto es que muchas personas lo que hacían precisamente era retroceder hacia esta ciudad de Finide. Y es un poco la tónica que hemos visto. Hay momentos que intentan avanzar, pero sobre todo vemos mucha gente que está viniendo. Nosotros nos hemos movido también a la ciudad de Finidec. Es un punto también muy delicado porque al ser una carretera que funciona como embudo, ¿no? Teniendo una montaña en la izquierda y el mar a la derecha, claro, se forman grandes aglomeraciones de personas. También hemos visto como la policía en la parte de encima de uno de estos montes utilizaba gases lacrimógenos, y ahora la gente va saliendo y se concentra, digamos, en la entrada del pueblo, ¿no? Si salíamos de Ceuta y quisiéramos venir hacia esta ciudad, queríamos decir, sería esta rotonda que está nada más llegar a este punto, que la gente pues sigue esperando, muchos tumbados en el césped, otros sentados, otros caminando. Es un poco una situación que ahora mismo es la que vemos aquí, y no hemos podido llegar a la frontera ni tampoco saber la situación exacta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como estamos teniendo algunos problemas no menores de comunicación, allí la cobertura, claro, hay una acumulación de tal cantidad de personas que si la infraestructura de comunicación ya es precaria o puede ser precaria de origen, pues cuesta más, ¿no?, mantener esta comunicación. Vamos a ver si Marc consigue encontrar un punto en el que la cobertura sea mejor. Creo que podemos saludar a Ignacio Urquizu. Hola, Ignacio. Hola, buenos días, Pedro. ¿Qué tal? Y podemos irnos de nuevo a Ceuta. Ahí está nuestro compañero Antonio Martín. Hola, Antonio. Hola de nuevo. Hola, Pedro, buenos días. Estás en esa zona fronteriza a donde llegan desde antes de ayer, durante los últimos días, miles de personas procedentes de Marruecos, y nos contabas antes, como fenómeno peculiar, es el lugar desde el que están algunos volviendo a Marruecos. Has visto cómo se están echando al mar para regresar a su país. Así es, veíamos un puente ayer, ese puente metálico, cuesta que ayer era una marabunta de personas que la subían. Hoy no es tal marabunta, pero sí que bastantes grupos de personas, en vez de subirla, están bajándola en dirección a la playa. Cuando hablamos en la anterior ocasión, se estaban lanzando al mar para intentar volver a Marruecos, pero la Guardia Civil ha abierto a través de un espigón el camino para poder volver a Marruecos. No hablamos del espigón a través del cual ayer accedieron, sino un espigón que separa una pequeña playa que está en denominada zona de nadie, justo al lado de la frontera del Tarajal. Vemos cómo acceden a la playa y bordean ese pequeño espigón. No es necesario lanzarse al agua, van subiendo las rocas y van al otro lado de Marruecos. Es el caso de una chica que nos contaba que aquí en Ceuta la situación está muy mal. Me voy a Marruecos, a Ceuta, la frontera de Ceuta, malo, ¿sabes? Malo mucho. Mucha gente, muchas cosas, ¿sabes? Bueno, esa situación contrasta, Pedro, con la que vemos, ese pequeño espigón que decíamos, contrasta con la imagen que vemos unos metros más allá. El otro espigón, a través del cual lo van bordeando bien a nado o bien a pie, porque el corte por parte de Marruecos no se ha producido. Continúan desde ayer a las 12:15, que es cuando se produjo la primera avalancha. Desde entonces no ha cesado la llegada de personas a través de este espigón o a través de esta playa del Tarajal. Claro, eso quería preguntarte. Sigue llegando gente y la imagen sigue siendo de gente nadando, por ejemplo, ¿no?, con ese reguero, nos lo contabas esta mañana, de grandes flotadores que han ido dejando, de restos de la llegada masiva de personas.
Así es, cientos y cientos de flotadores que están en el mar. Es el resto de lo ocurrido en las últimas horas. Flotadores que hasta hace 3-4 horas estaban también aquí en la carretera, operarios de limpieza, aún recogen flotadores, salvavidas. Vemos como algunas de las personas que vuelven, pues los que aún no han sido recogidos lo aprovechan porque hasta llegar a la playa y ver la situación piensan que a lo mejor tienen que volver a nado, y de ahí que muchos vengan con flotadores o los van recogiendo por el camino. Es llamativa también la imagen en estos momentos, porque hace unos minutos han llegado hasta 16 vehículos, Pedro, del grupo de regulares, y es llamativa la imagen porque de esos 16 vehículos 8 vienen armados con metralletas y bueno, es muy llamativa la imagen junto a los carros de combate que ya se encontraban desde la jornada de ayer. La ciudad, Antonio, nos lo has ido contando también a lo largo de la mañana, pero fundamentalmente por quien se incorpore a esta hora, al hoy por hoy. La ciudad tiene unas muestras evidentes de la magnitud de lo que ha ocurrido estas últimas horas, y es la presencia constante de estas personas que han entrado a Ceuta, durmiendo, descansando, estando en las calles de Ceuta. Sí, porque es una crisis migratoria, pero también es una crisis humanitaria. Hablamos de 20, 25.000, 30.000 o 40.000 personas a la espera de que se dé una cifra oficial. Personas que pues transitan por la ciudad sin saber qué hacer, buscando comida en contenedores, acuden a tiendas, piden agua, piden sobre todo también teléfonos a las personas para avisar a sus familias que han llegado a salvo, y no tienen dónde ir porque el CETI ya estaba colapsado con 800 personas en su interior, cuando la capacidad operativa es de 560 personas. Ayer, antes de que se produjera esta crisis, había hasta 400 personas esperando a las puertas del CETI para poder acceder. Pues nos imaginamos a esta hora de la mañana la situación que hay. Pero al margen del CETI hay muchos que no quieren ser fichados por la Policía Nacional por temor a ser devueltos. Anteriormente, estos días previos, se acercaban a la comisaría para hacerles la ficha y de este modo poder ingresar en el CETI, pero tienen miedo a ser devueltos a Marruecos, pero duermen en plazas, duermen en barrias céntricas. En plena plaza de la Constitución pues estaban durmiendo en el suelo, en bancos. Otros duermen en camiones. Otros ayer se duchaban o se limpiaban, se bañaban en fuentes de la ciudad, teniendo en cuenta que pasan las horas, que es imposible abastecer de comida a tantas y tantas miles de personas. Eso sí, los menores desde el primer momento sí que han estado atendidos, o la gran mayoría de menores, porque están tutelados por la Ciudad Autónoma de Ceuta, y aunque los centros están colapsados, han sido derivados. De hecho, anoche patrullas de la policía local estaban dando vueltas por toda la ciudad y cada vez que encontraban un menor lo derivaban a uno de los centros, insisto, colapsados, pero al menos atendidos, aunque eso sí, hay menores que ahora mismo vemos también cómo están volviendo hacia la playa del Tarajal. Vale. Bueno, pues Antonio, quédate por ahí, a lo largo de todo este abierto y durante toda la mañana vamos a ir volviendo contigo para que nos cuentes cómo está evolucionando la situación allí. Vamos a recuperar la comunicación con Marc Ferrà. Hola Marc, que estás de nuevo ahí. Hola. Bueno, ahora por teléfono, que yo creo que la comunicación va a ser algo más estable que la que teníamos antes. Nos decías que habías ido volviendo hacia la ciudad y que en ese camino has acompañado a parte de la gente que estaba en la carretera y en las colinas que están volviendo allí, ¿no? Sí, hay bastante gente que ha tomado la dirección contraria a la frontera. Lo vemos aquí, estamos justo nada más en la entrada de esta ciudad. Mucha gente que va hacia el interior de la ciudad. A pesar de esto, también hay otra que está llegando hasta aquí, y es un poco un movimiento constante, ¿no? La carretera sigue tomada por la gente, no vemos tampoco presencia policial, más allá de 3-4 furgones que veo aquí donde me encuentro, pero sin tampoco unidades de las fuerzas auxiliares cerca. Y ahora mismo la calle, esta carretera sigue tomada por la gente, y en las montañas seguimos viendo personas que están esperando, y lo mismo, ahora mismo hay un grupo de 5 personas, 5, 6, 7, 8 personas que se acaban tan a pocos metros de la orilla, que acaban de lanzarse. También vemos la lancha, no sé si marroquí o española, entiendo que marroquí porque está muy cerca de aquí, que está también cerca de... Es decir, que sigue habiendo, Marc, gente que se está echando al mar
para llegar a Ceuta. No sé si tú, desde tu punto en el que estás, puedes ver ese otro fenómeno que nos contaba antes Antonio, de gente que está haciendo el camino a la inversa, está volviendo de Ceuta a Marruecos. No lo he podido ver porque y una cosa, imagino que es realmente difícil porque claro, hay la cantidad de gente que intenta ir en una dirección que irá contracorriente, sobre todo lo que nos explicaban algunas de las personas que lo habían intentado, que hay puntos no muy estrechos donde prácticamente tienen que pasar uno por uno y donde también son puntos muy peligrosos porque ayer nos explicaban que muchos quedaron atrapados encima de otros. Tanto esto y estamos teniendo dificultades, cuesta cuando se corta la comunicación entender el relato de Marc. Vamos a intentar luego más tarde recuperar de nuevo la comunicación con él. A veces no. Esto es un poco como la comunicación hace 5 o 10 años, cuando nos teníamos que mover. Recuerdan que, en fin, la cobertura era rara, no había el 5G y decimos, espera que me muevo a ver si consigo cobertura. Bueno, pues esto es lo que va a tener que hacer nuestro compañero. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Bueno, el desorden forma parte del directo. Esto ocurre siempre cuando la actualidad nos va atropellando y la crónica de la mañana se va construyendo sobre un folio en blanco, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo hoy. Así que intentaremos que el desorden se note lo menos posible, pero se va a notar. Esto es inevitable. Cristina, Ignacio, os voy a pedir una primera reflexión y enseguida nos iremos a Melilla, donde también hay novedades desde ayer por la noche. Antes de las 8 menos 10, Cristina ponía el acento en una dimensión humanitaria que es muy relevante, ¿no? Porque al final, más allá de gestionar los problemas de control de una frontera relacionados con la seguridad, hay que gestionar también el trato a las personas de diferente edad, diferente sexo, diferente condición, pero personas que han llegado a nuestro territorio y que merecen ese trato humano. Eso es lo primero, Cristina. Luego ya todo lo demás. Sí, efectivamente. Bueno, no te preocupes por el desorden porque forma parte de la vida, ya. No solamente de la actualidad, sino de la vida, ¿no? Y de hecho muchas veces los académicos a los que el principal función es intentar poner un poco de orden, ¿no? En las ideas y en las cosas. Efectivamente, destacabas esa crisis humanitaria. No sabemos cuántas personas todavía, se habla de 20.000, pero es una cifra muy provisional, de todas las edades, condiciones que han cruzado de forma desesperada, intentando huir de una realidad terrorífica, que es la que tienen en sus países, muchos de ellos engañados. Estaba preguntando yo ahora a personas, a ceutíes, ¿no? ¿Cómo es posible, que nos contaba el compañero hace un rato, que algunos de ellos estén intentando volver a echarse al mar para regresar a Marruecos? Y me decían, pues porque muchos han venido engañados, ¿no? Y han visto que aquí nos iban a regalar papeles y ya han pasado la noche a la intemperie y se han venido abajo, ¿no? Entonces creo que eso es una realidad desde el punto de vista primero humanitario que hay que abordar, ¿no? Creo que hay que ponerse también en la piel de los ceutíes, de las ceutíes, que están viviendo una situación en estos momentos de incertidumbre máxima. Veíamos ayer comercios cerrados, la gente en sus casas. Por lo tanto, yo creo que la parte humanitaria, la empatía con todas las personas que en esos momentos están allí viviendo esa situación. Y luego, si quieres, analizamos más desde el punto de vista político y diplomático, sí, ¿no? Sí, está claro, sí. Porque efectivamente yo creo que esto tiene muchos ángulos, como decíamos antes. Para empezar, unos servicios de inteligencia que al parecer, según cuentan algunas informaciones hoy, dicen que no está claro el motivo de que ha llevado a esto, pero lo que es obvio es que decenas de miles, no sabemos si 20.000, 30.000, no sabemos cuántos, ¿no? Marroquíes no se ponen de acuerdo de forma, digamos, espontánea, ¿no? Y autónoma para saltar al mar a nadar y pasar a Ceuta si detrás no hay algo por acción o por omisión. Y que además no es la primera vez que pasa. Todos nos acordamos del año 2021, cuando entonces fueron 10.000 personas las que se echaron a nadar y llegaron a las playas de Ceuta. Por lo tanto, yo creo que hay mucho que analizar y todavía mucho por saber para explicar qué es lo que está pasando. Ignacio. Sí, a mí me gustaría continuar sobre todo con lo primero que decía Cristina, ¿no? Esa dimensión humanitaria, porque hay mucha gente que seguramente viendo estas imágenes, esta situación, va a intentar sacar rédito político en nuestro país, ¿no? Ya lo empezamos a ver, gente que tiene tendencias xenófobas, gente que tiene una visión muy populista, que no entiende que esto es demasiado complejo como para simplificarlo demasiado, y empezamos
por lo tanto, a ver ya algunas reacciones, especialmente en los partidos más, en la extrema derecha especialmente, que van a empezar a hablarnos de conceptos que no existen. Esto no es una invasión, esto es un conflicto como ha existido en otros momentos. En el año 2021 ya existió y si vamos hacia atrás ha pasado en más ocasiones. Tiene que ver con la geopolítica, tiene que ver con un espacio como es el Estrecho, que desde el punto de vista de las relaciones internacionales es muy complejo por las fronteras que hay. Estamos hablando no solo de Marruecos, de España, del Peñón de Gibraltar, es decir, que hay muchos actores implicados en todo este espacio y por lo tanto la simplicidad no nos ayudará a entender lo que está pasando. Por eso a mí me preocupan muchas cosas, pero sobre todo una es las consecuencias que puede tener en nuestra política interior, ¿no? Y cómo pues estamos viendo esa sobreactuación, especialmente de la extrema derecha, donde lo único que buscan son votos, no buscan solucionar lo que está pasando, no les preocupa para nada a estas personas, porque de hecho muchos de ellos no ven ahí personas, no ven niños, no ven seres humanos, no ven derechos humanos, están viendo pues eso, especie de personas que vienen aquí a invadirnos cuando está todo totalmente alejado de la realidad, esa concepción de lo que está sucediendo. Y por eso sí que me gustaría empezar poniendo el foco en eso, ¿no? En cómo algunos van a intentar aprovechar esta situación para vendernos una mercancía averiada, porque lo que está sucediendo es mucho más complejo de lo que creemos. Bueno, ya que Ignacio ha mencionado a la derecha y la ultraderecha, hay algunos tuits de esta misma mañana del Partido Popular, también del líder del Partido Popular, Adriana Jordán. Hola, Adriana. Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Qué dicen? Sí, ¿Qué cuentan? El Partido Popular no va a soltar el tema de Ceuta, la maquinaria está ya en marcha en redes, ha estado toda la noche anterior y también ahora ya por la mañana. En las filas populares hablan de invasión, de Ceuta como una ciudad ocupada, alarman de que se está viviendo un peligro para la seguridad y para la soberanía nacional. Lo que está haciendo también el Partido Popular es desglosar las medidas que pide en esta situación. Están pidiendo instrumentos excepcionales como la declaración de situación excepcional de Ceuta para la seguridad nacional. También piden otros mecanismos que pueda tener el Estado. Además, añaden el despliegue de medios masivo, de policía, Guardia Civil y también el Ejército y el despliegue de Frontex. También están pidiendo reformar la ley de extranjería para que se puedan aplicar las devoluciones en caliente por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en frontera. Y además añaden más peticiones esta mañana, Pedro, la convocatoria de una comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso y que se convoque también la Diputación Permanente de la Cámara Baja para que se celebre en estos días un pleno extraordinario. Estamos ya fuera del periodo ordinario de sesiones. Además, el líder del PP acaba de tuitear en redes, subraya que Pedro Sánchez no está dando órdenes y dice que es grave la situación en Ceuta, pero también la debilidad, dice, que está mostrando el presidente del Gobierno en esta situación. Gracias, Adriana. El presidente que viaja a Ceuta a lo largo de la mañana y que en algún momento, en torno a la 1:30 es lo previsto, comparecerá junto al presidente de la ciudad autónoma. Vamos a irnos también a Melilla. Toñi Ramos. Hola de nuevo, Toñi. Hola, Pedro, buenos días. Estás en el punto fronterizo. Exactamente, en la zona del puesto fronterizo de Benianzar, donde ya más de 500 coches que forman parte de la operación Paso del Estrecho se agolpan. No sabían nada, nadie les ha informado de nada, no se ha parado el embarque en ciudades como Málaga o Motril y están llegando y la zona es colapsada porque además pierden la paciencia. Muchos de ellos han estado durmiendo esta noche en la intemperie porque vienen para estar esperando a lo mejor una cola de 2 horas, 3 horas, hay una zona habilitada de sombra. Hay baños portátiles, pero están pidiendo que alimentos, agua desde la ciudad autónoma van a venir ahora también para asistir a personas que pudiesen tener diabetes, etcétera. Estamos con Nema y con Jadilla. Hola, buenas tardes. ¿Tú llegabas hoy desde Granada? Sí, efectivamente, llegué a las 6:30. Yo no tenía ni idea de esto, pero cuando vi todas estas cosas me sorprendí porque igualmente la gente llevaba aquí desde la noche y encima no vino la ayuda. Hay gente que es mayor, hay gente que es muy pequeña y también los kioscos están súper lejos, igualmente por la noche no están abiertos, o sea, se necesita ayuda. Además que la verdad es que queremos que se nos abra y que haya una solución de la forma más rápida posible, porque nosotros, por ejemplo, venimos de Granada y no tenemos nadie aquí y no sabemos mucho de esta ciudad. ¿Y tú, Jadilla? Bueno, yo lo mismo que mi hermana. Tipo, aquí sin comida, a ver, con comida, pero cansado del viaje, 6 horas de barco para encontrarnos esto, un desastre, en verdad.
pues afloran los nervios, afloran los llantos, la gente ha empezado, los coches a pitar, porque no se sabe cuándo se va a abrir la frontera, porque la tensión se sigue mascando en distintos puntos. Nos han confirmado que anoche entre anoche y esta mañana unos 60 menores han ingresado en el centro de menores de la Purísima, que serían de los que ayer lograron cruzar la frontera, pero no se tiene más dato porque ayer mismo desde la delegación del gobierno. Y tampoco se sabe, como comentan, cuándo se va a abrir el puesto fronterizo de Benianzar. La gente está esperando, está tirada en el suelo, la policía va y viene, suenan las sirenas, vemos los antidisturbios y la situación es así, como te digo, de una tensión constante. Claro, porque lo que no hay es una cifra concreta o clara, Toñi, de cuánta gente pudo entrar ayer, ¿no? Hay como una especie de discusión. Nada. La delegación del gobierno lanzó un comunicado ayer por la noche sobre las 10, en la que decía que se siguiesen los canales oficiales. Esta mañana hemos preguntado cifra y han dicho que no se van a dar ningún dato todavía. Pero Toñi, entró gente. Sí, entró gente. Y, por ejemplo, de los menores que han llegado hasta la Purísima, pues se entiende que son de los que ayer entraron y son menores que van directamente a los centros de menores. La parte política de que se queja dice que esto estaba organizado, que esto no es fortuito y tachan a Marruecos de desleal, como en este caso ha dicho pues uno de los diputados de la Asamblea, que es Amin Azmani, que pertenece a Somos Melilla. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y continúa el cruce de personas por la frontera entre España y Marruecos. Destacan dos imágenes, a uno y a otro lado, a esta primera hora de la mañana. Javier Liébana, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Del lado marroquí, miles de personas se agolpan en la carretera y en los montes que rodean la zona cercana a la frontera con nuestro país. Desde las 8, nuestro compañero Marc Ferran nos está contando cómo por momentos centenares de ellos inician carreras hacia la frontera, pero luego retroceden. Todo ello con menos presencia policial que ayer, nos decía. Vamos a buscar la situación hasta ahora. Marc, buenos días. Buenos días. La situación continúa siendo muy tensa en el lado marroquí de la frontera. La carretera de kilómetro y poco que da acceso al paso fronterizo está completamente llena. Miles de personas que en algunos momentos intentan avanzar hacia la frontera, en algunos momentos en dirección contraria. También hemos visto en el fondo, muy cerca de este paso fronterizo, como la policía utilizaba el camión de agua a presión. También la zona de montañas que quedan a nuestra izquierda y que también se acumula mucha gente. Hemos visto cómo los policías también lanzaban gases lacrimógenos. Mientras tanto, a nuestra derecha, en la zona de playa, lo que vemos es mucha gente que se sigue lanzando al mar. Algunos lo intentan a nado, otros siguen andando por esta pequeña playa que queda a nuestra derecha y que va a dirección hacia Ceuta. Y luego está la imagen inesperada en España, porque ante la situación que se está viviendo en Ceuta, decenas de migrantes que cruzaron ayer están volviendo a suelo marroquí. Es lo que nos está contando nuestro compañero Antonio Martín, que está desde ayer cerca de esa frontera y recorriendo las calles de la ciudad autónoma. Antonio, ahora estás en el centro de Ceuta, cuéntanos cuál es la foto allí. Bueno, pues la imagen a esta hora de la mañana en pleno centro de la ciudad. Es una ciudad llena de personas, pero no es la imagen, no es la fotografía habitual de un día laborable. De hecho, cafeterías y el propio mercado central, que se encuentra en pleno centro de la ciudad, se encuentra cerrado. Los autobuses vacíos, las cafeterías, como digo, a esta hora del desayuno, totalmente vacías y pocas personas caminando. Todos los comercios cerrados y temor entre los ciudadanos, algunos que nos hemos encontrado diciendo nos da miedo esta situación que se está viviendo. Muchos trabajos, muchos comercios han optado hoy por no abrirse sus puertas. Gracias, Antonio. Estas son las dos fotos a las que vamos a seguir volviendo durante el día para conocer cómo va evolucionando esta crisis, una de las mayores de nuestra frontera sur. Las imágenes siguen siendo muy impactantes, Pedro, con miles de personas durmiendo en las calles de Ceuta. Veremos a ver si durante la mañana se adoptan nuevas medidas. Veremos a ver también si el presidente de la ciudad autónoma, si Juan Jesús Vivas, sigue insistiendo en pedir la emergencia nacional después de que ayer Interior le dijese que no es posible. Y también si el gobierno mantiene su discurso
quitándole responsabilidad al Ejecutivo marroquí de todo esto que está ocurriendo. Son al menos, recordemos, 15 los migrantes fallecidos. 18 ya, porque acaban de encontrar, han confirmado el hallazgo de otros 3 cadáveres, así que 18. Bueno, y al margen de esto, una noticia del mundo del deporte. Sí, en concreto en el mundo del fútbol, porque ha muerto a los 66 años Franco Baresi, el histórico defensa italiano, considerado uno de los mejores de la historia. Ganó, entre otros títulos, 3 Copas de Europa con el Milán y un Mundial con su selección. También fue finalista de la Copa del Mundo del año 1994. Ha sido el propio Milán el que ha dado la noticia esta mañana, sin especificar la causa, aunque Baresi se había sometido a una cirugía hace un año en su pulmón. Gracias, Liébana. Luego te escuchamos. Seguimos en el abierto con Ignacio Urquizu, con Cristina Monge. Estáis por ahí, ¿verdad? Sí. Ya esta mañana voy con pies de plomo, porque no sé qué es lo que puede pasar. No nos movemos. Ni en qué momento puede pasar. Dejadme que salude a Nicolás Castellano. Nico, muy buenos días. Hola, Pedro, buenos días. Bueno, acabas de aterrizar en Jerez porque estás de camino hacia Ceuta. Nico, ya saben, es nuestro experto en inmigración. Oye, lo primero, Nico, lo que te cuentan tus fuentes, hay una clave que dábamos antes, y es que resulta imprescindible que Marruecos tapone su territorio, tapone la llegada de gente, algo que de momento no está ocurriendo, por lo que nos cuenta Marc, para poder empezar a pensar en la siguiente fase, que es la expulsión de quienes han entrado ilegalmente estos días. Sí, con respecto a 2021, Pedro, la diferencia es que en el 21 España y Marruecos acordaron abrir la frontera de manera inmediata y mucho del flujo de las personas que llegaban en apenas 48 horas iban saliendo inmediatamente, forzadas, entonces también por la presencia del ejército en la playa del Tarajal. La diferencia es que durante estos días se ha acumulado mucha gente, especialmente ayer, que como han contado nuestros compañeros, han pernoctado en las calles del barrio del Príncipe, en el centro de Ceuta, y eso añade la dificultad de poner en marcha ese mecanismo que intenta activar España con Marruecos de devoluciones lo antes posible, y es el término literal que utilizaba el Ministerio del Interior. ¿Qué nos dicen fuentes policiales y de la Guardia Civil, Pedro? Que si el flujo sigue siendo de entrada a este nivel y no hay una manera posible de traer a toda la gente que está ya muy dentro, nos dicen literalmente, de la ciudad autónoma, no va a haber manera de activar ese mecanismo de devolución, que es el que quiere poner en marcha España con Marruecos, y en el que Marruecos está de acuerdo, como expresaba anoche la embajadora de Marruecos en nuestro país en la recepción que hacía por la fiesta del trono. Así que fuentes policiales nos dicen que si el caudal de entrada sigue siendo ese, va a ser más complicado la operación de salida. También te estaba escuchando ahora, como nos describía Antonio, del centro de la ciudad, cómo la gente, una vez que ve la imposibilidad de pasar, digamos, de Ceuta a la península, porque recordemos, las personas en situación irregular no pueden tomar un ferry, no pueden salir de la ciudad hacia la península, muchos de ellos acaban frustrados y acaban regresando por su propio pie al territorio marroquí. Esto ya pasó en el 21, de hecho muchas de las personas que pasaban 1 o 2 noches en Ceuta acababan volviendo a Marruecos, y eso nos dicen también estas fuentes policiales, que es lo más probable que va a pasar, al menos con una cantidad importante de los que han cruzado en las últimas horas. Claro. Luego vamos a hablar con la fiscal coordinadora de menores en la Fiscalía General, pero esta es una de las claves, Nico. ¿Cuántos menores de edad han entrado en esta crisis en Ceuta porque tienen que ser atendidos, porque no pueden ser expulsados? La cifra oficial, Pedro, todavía no está consolidada. En todo caso, la última cifra que daba el gobierno de Ceuta en el acumulado, digamos, de las últimas semanas, y especialmente ayer, eran de 700, pero otras fuentes oficiales con las que hemos hablado en las últimas horas elevan mucho esa cifra, así que no vamos a darla hasta que no la confirmen oficialmente, pero están muy preocupados distintos ministerios que están encargados, digamos, de la ayuda a Ceuta en este sentido, también ministerios que tienen que ver con la instauración de plazas de acogida, con los traslados a la península, están muy preocupados porque consideran que la cifra de menores que han entrado a Ceuta no tiene precedentes en la historia de nuestro país y que supera con creces la cifra del año 2021. En todo caso, veremos y esperamos la confirmación oficial por parte de esos ministerios. Así que el reto está en cómo sacar a los adultos. Ese es el reto que tienen ahora mismo las autoridades españolas, especialmente el Ministerio del Interior, que trabaja mano a mano con su homólogo marroquí. Y en cuanto a los adultos, está clara la ley, y hay que recordar, Pedro, esa sentencia del Tribunal Supremo que condenaba por prevaricación administrativa tanto a la ex vicepresidenta de Ceuta como a la ex delegada por expulsar a niños después del mayo del 21, así que eso pesa. A los niños no se les puede expulsar de ninguna manera, eso ya lo dice nuestra ley. En todo caso, en aquel momento se saltaron la ley y fueron condenadas, así que los niños se van a quedar, y vamos a ver en qué medida esos traslados se ponen en marcha. Te pido también un análisis, Nico, porque también lo venimos diciendo desde esta mañana.
ocurrió en la crisis del 21, ocurre cada vez que ocurre en Ceuta y Melilla, y es que es evidente que esto no pasa, y no pasa en la dimensión y en el volumen que está pasando, que es tremendo, si Marruecos no lo permite. Eso es evidente. Está claro que tanto los ministerios españoles de Exteriores como Interior y fuentes del gobierno intentan, digamos, amparar, exculpar a Marruecos, aseguran que estamos en el mejor momento de las relaciones bilaterales desde que está Pedro Sánchez en el gobierno, y que no encuentran una explicación al por qué Marruecos habría bajado la guardia en la vigilancia. Lo que sí nos dicen fuentes policiales y militares en la ciudad autónoma es que evidentemente ese flujo de personas no pasa si no se baja la guardia al otro lado. Y eso ha pasado. Es poco creíble pensar que la mayor parte de los militares, los gendarmes o las fuerzas auxiliares marroquíes estaban ayer destinadas, digamos, a la custodia de la fiesta del trono, que se desarrollaba a poco más de 20 kilómetros de la frontera, donde estaba el rey de Marruecos, Mohamed VI, recibiendo a muchos de sus invitados. Resulta muy poco creíble, nos dicen estas fuentes policiales, y ellos consideran que ha habido algo al otro lado, pero no saben todavía explicarlo. Y de hecho hablamos también con fuentes marroquíes que nos decían, Pedro, que no entendían el motivo, porque no le viene a nadie bien en Marruecos ahora mismo esto, y menos al rey, que estaba al lado de Ceuta, dicen, celebrando esa recepción mientras se desencadenaba esta crisis bilateral. Así que seguro que al otro lado ha pasado algo, veremos qué ha pasado, y lo que dicen estas fuentes policiales es que la sentencia del Supremo, que en los últimos días ha reafirmado que la gente que pase tiene que ser devuelta con garantía, aunque pasen a nado, y que no se puede hacer de otra manera, eso ha influido, pero después de lo de ayer, después de que entrevistaras a Viva, después de que se desencadenara, digamos, la entrada en gran número, todas estas fuentes policiales ponen el foco en que algo ha pasado en Marruecos para que esa vigilancia impidiera el paso de tantas personas. Claro. Bueno, gracias, Nico, te dejo que sigas de viaje para que llegues a Ceuta. Gracias. Hola, Karina Saidborgo, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Te hemos pillado hoy que a todos nos pasa, que de repente decimos, uy, pues yo tenía que estar en la radio, estoy desayunando en casa. Aquí estamos. Estamos, que esto es lo importante. Bueno, venga, pues os pregunto por Marruecos, por la explicación, por una parte de la explicación que tiene que ver con la actitud del gobierno marroquí, o con la no actitud del gobierno marroquí, que quiero decir, esto es una obviedad. Si decenas de miles de personas se concentran en Castillejos para cruzar la frontera, es porque en Marruecos nadie lo impide. Y estamos hablando de un país que no es precisamente una democracia. Pero no es la primera vez que esto ocurre. No es la primera vez que esto ocurre, y clarísimamente aquí hay una tensión entre hasta qué punto se presiona a través de los movimientos migratorios como una herramienta de coerción diplomática, porque claramente hay de por medio el hecho de que hay una crisis humanitaria entre medias, es decir, es permitir provocar, no sé si provocar, pero claramente permitir un movimiento de personas que pone en riesgo a los propios, a aquellos mismos que se desplazan. Y insisto, hay unas declaraciones que emitió la portavoz de la Casa Blanca ayer, donde además culpaban a España. La Casa Blanca de Donald Trump culpaba a la política migratoria española, diciendo que esto era una prueba de la laxitud de la política migratoria española. Aquí claramente hay una serie de elementos geopolíticos que coinciden en el uso de las personas como herramienta de presión. Y me parece lo más grave y probablemente una de las cosas más preocupantes, ¿no? Porque claramente, como decía Nico Castellano, no se puede devolver gente, y mucho menos menores. Es decir, es poner una pelota ardiendo en el lado de la decisión del gobierno español. Luego hay otro elemento, o sea, no solo, quiero decir, a ver si va a parecer que solo miramos a Marruecos, que también hay que mirar a lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho o lo que no hemos visto en el caso del gobierno español. El presidente de Ceuta venía avisando estos días, oiga, esto que está pasando es grave y si sigue este ritmo va a superar a la crisis del 2021. Que digo yo, que el gobierno español también tenía que saber que había decenas de miles de personas concentradas en Castillejos. Que para esto funciona la inteligencia, ¿no? Y la vigilancia y la observación. Porque una de las cosas que se dice es que ha habido tardanza en la reacción. Y que efectivamente al ejército se le envía y se refuerza el dispositivo de seguridad cuando ya el flujo es, Ignacio, voy contigo, incontrolable. Pero como dice Karina, hay muchos elementos. Otro más, y ya termino, tiene que ver con la relación privilegiada de Estados Unidos y Marruecos ahora mismo. De Trump con Marruecos. Gente que dice, ya están esto de la izquierda hablando de Trump. Pues mire, sí, también es un factor que explica algunas de las cosas que están pasando. Perdona, Ignacio.
No, la relación o buena relación entre Marruecos y Estados Unidos es muy antigua. Hay que recordar que el Reino de Marruecos fue el primer país en el mundo que reconoció la independencia de Estados Unidos. O sea, hasta hablamos ya casi más de hace 200 años de historia, ¿no? Y que los acuerdos de Abraham, que son del año 2020, ya establecían también una relación privilegiada entre Marruecos y Estados Unidos. Por lo tanto, es verdad que Marruecos hace tiempo que decidió ser un buen socio de Occidente y decidió tener unas buenas relaciones, y eso para un país como España pues nos tendría que también llamar la atención, porque quiere decir que se quiere llevar bien con nosotros y quiere tener una buena relación. Seguramente en el análisis habrá que introducir muchas más cosas. En los últimos tiempos sí que ha pasado algo que puede haber influido en la política interior marroquí, que fue ese viaje a Argelia, que es muy reciente, ¿no? Por razones energéticas, es decir, para hacer también buenas relaciones desde el punto de vista de la exportación de gas especialmente. Y sabemos que Argelia y Marruecos pues no tienen la mejor de las relaciones posibles, es decir, que ahí la geopolítica puede estar introduciéndose. También sabemos que cuando se produjo el incidente de Perejil, y de eso ya hablamos del año 2002, uno de los factores que influyó fue el establecimiento de relaciones entre España y el Reino Unido por el Peñón de Gibraltar. Y también recientemente se han producido acontecimientos. Por lo tanto, son muchas cosas las que están sucediendo. No tenemos toda la información para saber qué es lo que ha desatado esta crisis migratoria, porque es evidente que algo está pasando en el otro lado de la frontera y algo está sucediendo en Marruecos para que haya sucedido esto, pero sí que han sucedido varias cosas en los últimos meses que pueden estar detrás de la explicación y que habría que empezar a explorar, ¿no? Por lo tanto, lo que habría que hacer, y eso también vuelvo al principio de mi intervención, hay que ser muy prudente, porque estoy viendo como muchas intervenciones de brocha gorda buscando ya explicaciones a toda velocidad. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido de realidad, porque como digo, son nuestros vecinos, tenemos muchas relaciones de frontera con ellos, Ceuta y Melilla, también la tenemos en el Estrecho, la tenemos en Canarias, que están a 90 kilómetros prácticamente, es decir, que es un vecino muy vecino, porque está muy cerca nuestro, y tenemos que tener la mejor de las relaciones posibles, como hemos tenido históricamente, y que seguramente lo que tendría que imperar ahora mismo es la prudencia para poder reconducir la situación. Claro. Cristina. Sí, la verdad es que aquí solamente podemos jugar al ámbito de la especulación, ¿no? Nos decía ahora Nico que fuentes policiales dicen que no pueden decir con exactitud y en concreto cuáles son los motivos, ¿no? que han originado este movimiento, y por lo tanto solamente podemos jugar a especular. Pero cuando una se pone a hacer el listado de posibles elementos que han podido provocar esto, salen muchísimas cosas, ¿no? Sale efectivamente la visita de Argelia de la semana pasada, en un contexto en el que sabemos que todo acercamiento a Argelia sienta mal en Marruecos y viceversa. Sale la figura de Donald Trump, con ese aliado que comentaban los compañeros, ¿no? Con Marruecos. Sale también la decisión de otorgar la nacionalidad española a los saharauis y sus descendientes. Ojo con esto, que es muy importante, porque volvemos a entrar en el tema del Sáhara, que sabemos que para Marruecos es crucial. Es decir, podemos ir haciendo un listado de cosas. La última decisión del Supremo sobre el tema de las devoluciones en caliente cuando son en el mar, en cuyo caso efectivamente el Supremo dice, ojo, que no se puede hacer devoluciones en caliente y tienen que mantenerse las garantías, lo comentaba Nico Castellanos antes. Es decir, hay un montón de elementos, incluso todos ellos, ¿no? Que en un momento determinado podrían explicar qué es lo que está pasando en estos momentos en Marruecos, pero es crucial que se sepa, no ahora, porque ahora mismo lo prioritario es atender a la emergencia humanitaria que se está viviendo y dar una solución a esta situación, pero es absolutamente clave que se acabe entendiendo qué es lo que está pasando, porque las relaciones diplomáticas España y Marruecos nunca han sido fácil, somos frontera sur de Europa y eso también está teniendo consecuencias en el ámbito de la Unión Europea. Lo único que creo que no se puede hacer en estos momentos es atribuir una causalidad sin probar a este movimiento. Me explico. Estamos viendo a líderes políticos decir esto es causa de la regularización de migrantes que se hizo hace unas semanas. Bueno, el anterior movimiento relativamente similar a este, que fue en el año 2021, con 10.000 personas echándose a nadar y entrando en Ceuta, no tenía ninguna regularización previa. De hecho, la última regularización de migrantes se había hecho en el 2005, 16 años antes. Por lo tanto, si van a atribuir este movimiento a la regularización de personas migrantes que ya viven en nuestro país, que expliquen por qué lo hacen. Porque no hay aparentemente ninguna causa que pueda argumentar esa relación entre la regularización de migrantes y lo que estos días estamos viendo en Ceuta. De todas formas, Karina, voy contigo, que encontramos una serie de factores que explican lo que ha sucedido o que explicarían por qué Marruecos no impide, facilita, aplica esta
política de brazos caídos no significa que lo justifique. Quiero decir, que es una explicación. No hay justificación posible a utilizar a las personas como elemento de política bilateral. Es que justamente ahí está el problema. Claramente coincido con Cristina en el que hacer una lectura de que una regularización de migrantes no, o de una población migrante no justifica y no es una explicación de este tipo, porque claramente aquí la omisión de Marruecos es también una manera de intervenir. Y clarísimamente hay un perfil muy claro de quienes están cruzando. Es decir, hay gente, además hay un perfil de personas jóvenes, menores de edad, es decir, es alguien a quien no se puede vulnerar, es alguien que no se puede, ni se pueden devolver, ni se pueden... Es decir, hay una extraña lectura que es, insisto, una forma de presionar en la frontera con movimientos humanos, con personas, clarísimamente. Y en una lectura geopolítica de esto, creo que sí debe existir una aclaratoria, por lo menos una posición con respecto a por qué esto ocurre. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Enseguida vamos a volver hasta Ceuta para que nos cuenten cuál es la última hora allí, qué está pasando. Continúa la llegada de personas a través del mar, que es lo que nos han ido relatando nuestros compañeros a un lado y a otro de la frontera. En algún momento, a lo largo de la mañana, va a llegar allí el presidente Pedro Sánchez con el ministro de Interior, va a visitar a las fuerzas de seguridad que están trabajando en la frontera, también al ejército, y después se va a reunir con el presidente de la ciudad autónoma. Esta mañana, en un par de ocasiones, he dicho que va a haber una comparecencia conjunta de Pedro Sánchez y Vivas, el presidente de Ceuta, a la 1:30. No está claro que vaya a ser así. Habrá comparecencia de Pedro Sánchez, eso seguro. Ya se verá si lo hace con el presidente de la ciudad de Ceuta o no. Bueno, Ignacio, antes querías intervenir y te he interrumpido, sí. Y ahora nos iremos a Ceuta. Sí, a mí, además de buscar las explicaciones y de aquellos que están intentando aprovechar la situación, también me preocupa mucho la reacción que está viendo esto, especialmente por parte del gobierno. Yo sí que creo, en primer lugar, que acierta hoy el presidente desplazándose hasta allí. Seguramente en Marruecos no va a gustar la visita del presidente, porque estas cosas pues no acaban gustando. No es un espacio donde a Marruecos no le gusta que estemos. Y creo que, digamos que igual que ha habido una política en los últimos años de acercamiento a Marruecos en algunas posiciones, como ha sido el tema del Sáhara, también hay que tener a veces posiciones firmes para seguir defendiendo la política exterior española respecto a estos dos territorios que de soberanía nacional, ¿no? Pero además de ese viaje, que creo que es un acierto, sí que creo que en Europa habría que recordar algunas cosas, porque he visto algunas reacciones rápidas en Italia, incluso en Francia. Oye, sí. En el año 2021, cuando esto sucedió, el Parlamento Europeo condenó, y esto con el acuerdo de las 4 grandes fuerzas políticas, la actitud de Marruecos, especialmente utilizando a menores de edad en esta política, digamos, híbrida de entrada de personas. Por lo tanto, hay una resolución del Parlamento Europeo que condena a Marruecos por hacer esto. Y quizá habría que recordárselo también a nuestros socios europeos, de que en algún punto estuvimos de acuerdo en que esto no estaba bien y que, por lo tanto, la primera reacción no es cuestionar la política interior europea respecto a fronteras, como ha hecho la señora Meloni, sino que habría que recordarles que hay resoluciones del Parlamento Europeo donde los socios europeos se ponen de acuerdo para recordar que estas cosas no están bien en el caso de Ceuta y Marruecos, ¿no? Y finalmente hay otra cosa más que habría que empezar a explorar, que en el año 2021 con una sentencia del 24 no salió bien, pero que habría que buscar una seguridad jurídica, porque nos consta que Marruecos sí que parece ser que estaría dispuesto a que sea un acuerdo de devolución rápida, que en situaciones excepcionales, cuando se producen momentos excepcionales como son estos, de entradas de miles y miles de personas, buscar algún tipo de acuerdo de devolución rápida con Marruecos, que a lo mejor no implique a menores, pero sí a mayores de edad, y que haya la suficiente seguridad jurídica, que en el año 21 también se intentó hacer, y que la delegada de gobierno y la vicepresidenta, se recordaba antes, acabaron imputadas y condenadas porque no tenían la suficiente seguridad jurídica para hacer ese tipo de devoluciones rápidas, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo se pueden hacer, cuál es la seguridad jurídica en nuestro país, ver lo que dice la ley de extranjería en algunas disposiciones que no permiten este tipo de actuaciones, y que por lo tanto a lo mejor habrá que abrir ese debate, porque en estas situaciones tan excepcionales, desde luego que el Estado necesita todas las herramientas para poder también defenderse. Claro. Voy a decir una cosa, Cristina, y voy contigo, y enseguida vamos a saludar a la fiscal coordinadora de menores, que
digamos, a ojos de un ciudadano o ciudadana normal, puede parecer un poco tropical, ¿no?, que después de esta crisis, en términos diplomáticos, a quien se convoque es al embajador de Italia. Todo tiene una explicación, porque Italia ha acusado directamente al gobierno español, el ministro italiano de Exteriores, de provocar este efecto llamada por haber aprobado una regularización extraordinaria de inmigrantes, etcétera, etcétera. Piden que se suspenda Schengen. Bueno, se produce esta reacción diplomática de llamar al embajador de Italia para establecer una queja, y al mismo tiempo se sostiene que con Marruecos nos llevamos muy bien, ¿no? Alguien puede decir, hombre, pero no habrá que ser contundentes con Marruecos más que con Italia. Pues también. Cristina, perdona. Sí, no, claro, es que una cosa no quita la otra. Esto que estaba señalando ahora Ignacio Urquizo es fundamental. Las reacciones de Meloni en Italia, pero también del señor Weber, líder de los populares europeos, de algunos líderes franceses conservadores, son reacciones muy, muy preocupantes y que efectivamente son lo contrario de lo que ocurrió en el año 2021. Y eso nos lleva a plantearnos también hasta qué punto Europa es capaz en estos momentos de reconocer la complejidad de la situación en la que se está viviendo en múltiples crisis, también en estas de carácter humanitario, y dar una respuesta acorde a sus valores. Nos estamos encontrando que en lugar de condenar la actitud que ha podido tener o mostrar la repulsa de momento, ¿no?, que no sabemos muy bien lo que está pasando, pero mostrar el desacuerdo con lo que está ocurriendo y mostrarse firme con Marruecos, lo que se acusa es al gobierno de España y a una supuesta política migratoria excesivamente laxa desde el punto de vista de estos líderes europeos. Yo creo que esto evidencia que Europa tiene en el tema migratorio una patata caliente que no sabe cómo gestionar, y que en momentos de crisis como esta, en lugar de fortalecer la idea europea, ¿no?, y de salir de esta con más Europa, lo que se está haciendo es debilitar. Yo no sé cuántas más crisis de este estilo va a ser capaz de sostener Europa sin resquebrajarse todavía más de lo que ya está. Entonces, en este sentido, muy, muy relevante. De ahí la llamada a consultas del embajador italiano, que por otro lado no tiene nada que ver con que efectivamente se mantenga una postura firme con Marruecos. No obstante, en este tipo de cosas yo creo que siempre es bueno recordar, ¿no?, en cuestiones diplomáticas se dicen algunas cosas y otras muchas se callan. Y probablemente no hay más que callarlas, no hay más opción que callarlas, sobre todo si se quiere llegar a algún tipo de situación de resolución, en este caso no del conflicto, pero sí de la crisis, ¿no? Entiendo que los servicios diplomáticos tienen que estar trabajando en estos momentos a pleno rendimiento, y al mismo tiempo sigo sin entender lo que comentábamos antes de la cuestión de la inteligencia española. Pero es que nos pasa siempre. En el año 2021 pasó lo mismo. ¿Dónde estaban los servicios de inteligencia? ¿Qué sabían de esos movimientos que desde el otro lado de la frontera se estaban advirtiendo? Claro. Y de que al parecer los servicios de inteligencia españoles, insisto en el aparecer, que sepamos, la ciudadanía, los servicios de inteligencia españoles no se habían percatado. Entonces yo creo que esto es un terreno vidrioso, porque es un espacio en el que nunca se puede de alguna forma maximizar la transparencia, como sí que se puede en otros ámbitos de la política, pero yo creo que es importante hacer este tipo de reflexiones. Sí, no, sin ninguna duda. Y luego añadiremos alguna más, porque nos contaban que mucha de la gente, o una parte de la gente que está en Castillejos, no es de allí, que ha viajado desde otros puntos de Marruecos. Claro. No se llega en una hora a Castillejos. Es decir, hay gente que lleva posiblemente días viajando hasta esa zona. ¿Por qué? ¿Convocados? ¿Por qué? ¿Con qué argumento? ¿O con qué promesa? ¿O en qué contexto? ¿Qué ha pasado allí? No nos hemos enterado, no nos hemos dado cuenta, no hemos sabido nada, nadie nos ha alertado. Son preguntas que también hay que hacer, porque, quiero decir, proteger la frontera también supone tener información, ¿no?, sobre lo que pasa al otro lado. Y es que ayer las imágenes eran tan evidentes. Pero bueno, en todo caso, que tiempo habrá de reflexionar sobre todo. Quiero que saludemos a Teresa Gisbert. Ella es la fiscal de sala coordinadora de menores en la Fiscalía General del Estado. Señora Gisbert, muy buenos días. Buenos días. Le agradecemos la espera, ha sido una mañana un poco de cambio de planes, pero... Lo entiendo perfectamente, estamos todos preocupados por lo mismo. Sin duda, sin duda. A las 8 de la mañana hemos adelantado esta decisión de investigar esa retirada de la paga semanal a menores en Aragón. Sobre eso le voy a preguntar enseguida, pero entenderá, fiscala, que quiero preguntarle primero sobre lo que está ocurriendo en Ceuta, porque a ustedes les va a competir también como Fiscalía garantizar el cumplimiento de los derechos básicos que acompañan a los menores que han entrado. No sé si ha mantenido estas últimas horas algún contacto con los fiscales de Ceuta.
Sí, claro, evidentemente. En primer lugar, la primera que está preocupadísima es la fiscal general del Estado, doña Teresa Peramato, que estoy en contacto con ella. Ayer estuve hablando también con el fiscal delegado de menores de Ceuta, hablé también con la encargada de los servicios sociales, porque efectivamente aquí lo que hay es una tragedia humana, que es lo que a mí me gustaría resaltar. Es una tragedia humana. Han entrado bebés, niños de 2 años, con su madre nadando, envueltos en plástico. Ha entrado muchísimos menores. Y el problema es que hay que plantearse, y es lo que el punto de vista que yo quiero dar, ¿cuál debe ser la desesperación para lanzarse madres, hijos, padres, jóvenes, mayores a emprender una travesía de tanto riesgo? Entonces también hay que ponerse en su lugar y entender las razones por las que vienen. Y luego, yo la sensación que tengo, ayer me dijeron que ya había 800 menores desde los últimos 5 o 8 días en el centro de menores y se le está prestando asistencia. El problema viene que todavía, aunque se van rescatando cuando la policía o la Guardia Civil los ve, es que entre los jóvenes que han entrado todavía hay muchos menores a los que no hemos podido ni identificar, ni reseñar, ni aclarar que son menores y que tienen una situación radicalmente distinta por ser precisamente menores que la de los adultos. Claro. Esto le iba a preguntar. Entiendo que cuando se produce un fenómeno de esta magnitud, el procedimiento que hay que poner en marcha, que es filiar, identificar, datar la edad de los menores, se hace todavía más complicado. Pues sí, se hace más complicado y además hace ya más de un mes que entró en vigor el PEMA, que es el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Es un conjunto de normas de la Unión Europea para controlar la llegada de personas de otros países y gestionar el asilo. Y este PEMA introduce un triaje nuevo con la figura de un representante legal que tiene que estar asistiendo todo el tiempo al menor de edad que no está acompañado y carece de representante legal, que tiene que hacerse un triaje de sus circunstancias personales, familiares, sociales, por supuesto la determinación de la edad cuando no sea evidente que se es menor o no se aporte una documentación que lo acredite, y eso requiere, en mi opinión, muchos más medios. Claro. ¿Qué procedimiento o qué, digamos, mecanismos se ponen en marcha? Fiscal, se lo pregunto para que todos lo tengamos claro, sobre todo los oyentes de Hoy por Hoy, cuando un menor, por ejemplo, llega a la ciudad de Ceuta y requiere no solo un trato humanitario, sino también una protección. Le requiere primero una asistencia de todo tipo, vital. Claro. Ese menor tiene que tener un sitio donde dormir, comer, poderse duchar, tiene que haber intérpretes que puedan entender su idioma y desde luego lo primero es determinar la edad. Para eso hay que reseñarles, pero tengan en cuenta que la reseña no es tan fácil porque como nos ha pasado durante mucho tiempo, por ejemplo los cayucos que llegaban a Canarias, después de días en el agua no tienen huellas dactilares, hay que esperar a que las huellas dactilares, porque tienen las manos totalmente arrugadas. Entonces, lo primero es determinar la edad, ya digo, si es necesario por carecer de documentación o porque sea evidente que se trata de un niño de 5 o 6 años. El problema viene que la mayoría de los que han venido son jóvenes que pueden tener 16, 17, 18 o 19. Es una edad, es un arco de edad que hay que, entonces sí que habría que hacer las pruebas médicas y para eso hace falta muchos medios cuando llega tanta gente a la vez. Claro. Y este seguimiento no solo se produce allí, en Ceuta, donde han llegado, sino que en la medida en que luego los menores pueden ser trasladados a otros puntos del país, es obligado también a hacer el seguimiento en los otros lugares a los que van. Evidentemente hay una contingencia migratoria y lo tenemos clarísimo y el tema es que muchas veces se tienen que enviar a la península para enviar a la península lo que hay que hacer de entrada, porque el derecho de cualquier menor cuando entra en territorio español y ya está en nuestro territorio es la determinación de la edad para decidir si es menor mediante un decreto del fiscal de menores, pero para eso hace falta pues por eso poder determinar esas pruebas médicas, etcétera. Luego también estos menores requieren una documentación porque muchos están al borde de cumplir la mayoría de edad, pero la documentación se tiene que iniciar en el lugar de destino, no en el de inicio. Vale. Y también estamos teniendo problemas, y déjeme que lo diga, porque hay determinadas comunidades autónomas que están poniendo muchos problemas para aceptar a los menores de la contingencia migratoria. No quieren. Y pues la excusa es que no tenemos plazas, que no sé qué. Y bueno, hay que intervenir y estamos interviniendo las Fiscalías de Menores constantemente en unión de los servicios de la entidad pública y los servicios sociales de Ceuta. Y en esos casos, es decir, cuando tienen que intervenir la Fiscalía ante una comunidad que no quiere o que no se muestra colaboradora, ¿qué se puede hacer?
pues lo que hacemos es que desde Ceuta plantean un recurso de amparo ante la Fiscalía. El recurso de amparo yo lo planteo, o sea, se lo paso al compañero o compañera delegado del territorio y se le envía un oficio a la entidad pública recordándole la obligación que tiene de hacerlo. Normalmente al final lo que hacen es retrasarlo, pero claro, y muchas veces hay menores, 7 o 11 menores que tienen que volar, que ya tienen el billete y no te dicen ni quién los va a recoger ni a qué centro van a ir. Entonces pues ahí hay toda una labor y al final acaban cediendo, pero cuesta mucho. Y si no ceden, ¿qué les puede pasar? Pues es que caben dos posibilidades, pero como aquí, en todo tema de menores, lo que es primordial es el interés superior del menor, porque desde luego, si en esa comunidad autónoma aparece en el territorio de esa comunidad autónoma un menor, la entidad pública tiene la obligación de prestarle la asistencia, porque es una administración, como todas las públicas, que en cumplimiento de la ley de extranjería lo tienen que hacer. Pero claro, tampoco se trata de llevar a los menores allí, avisar, porque entonces llegarían, es como si la policía se encuentra un menor por la calle en Zaragoza, pues inmediatamente lo pone a disposición de los servicios sociales y ahí no pueden negarse porque están en su territorio. Lo que intentan es evitar que lleguen. Claro. Como les decía, hoy les estamos contando desde las 8 de la mañana que la Fiscalía, su Fiscalía, no solo su Fiscalía, abre diligencias para investigar lo que ha hecho el Gobierno de Aragón. Les recuerdo, el Gobierno de Aragón, la Consejería en manos de Vox, de la ultraderecha, ha decidido retirar la paga de 17 euros semanal a los menores no acompañados, solo a los menores inmigrantes que están bajo tutela del Gobierno de Aragón. Hace unos días el Gobierno se dirigió a ustedes. Señora Gisbert, abren estas diligencias, entiendo que porque ustedes creen que puede haber materia, ¿no? En materia, digamos, penal, legal, para actuar contra el Gobierno de Aragón. A ver, vamos a ver, es verdad. Tenga en cuenta que todo el tema de protección de menores lo llevamos los fiscales de menores y todo el tema de menores migrantes no acompañados se lleva en la Fiscalía de Menores porque entendemos en la unidad de la Fiscalía de la Unidad de Menores de la Fiscalía General, porque antes que extranjeros son menores y eso no hay que olvidarlo. Vale, entonces a la vista de las noticias, que es verdad que nos lo comunicó el Ministerio de Juventud e Infancia, pero más ya estaba en todas las noticias hay dos vías. Una, la Fiscalía, la Unidad de Menores que formamos 3 compañeras que yo dirijo, lo que hicimos fue abrir un expediente gubernativo. ¿Por qué? Porque nosotras actuamos desde el punto de vista de la protección del menor. Entonces hemos abierto un expediente gubernativo, se ha enviado y se ha hecho con la fiscal delegada de menores en Zaragoza, ya se envió anteayer, ya se envió un oficio a la Consejería de Regularización, Bienestar, Familia, etcétera, diciéndoles en primer lugar que nos remitan inmediatamente con carácter urgente el decreto o la resolución administrativa, lo que sea, el documento donde se establece que a los menores migrantes no acompañados se les retira este dinero de bolsillo, porque se llama así. Por otro lado, le decimos que nos confirme, porque aunque es evidente, porque lo han dicho públicamente, que se retira solamente a los menores migrantes no acompañados y no se retira a los menores nacionales o a los menores extranjeros pero que están acompañados. Y, tercer lugar, que nos justifiquen esa discriminación, porque esto es evidentemente una discriminación por nacimiento, por raza y por condición personal. Y eso es contrario a la ley de extranjería. Y todas las administraciones públicas tienen la obligación de prestar la asistencia que necesiten y están incumpliendo esa obligación. Esa es la vía que hemos abierto desde la unidad y de la Fiscalía de Menores. A su vez, en ese expediente gubernativo, desde la unidad de menores dimos traslado a la unidad de odio. ¿Por qué? Porque de las cosas más buenas que tiene la Fiscalía General Española y la Fiscalía en su totalidad es que estamos especializados y trabajamos en equipo, en coordinación. Entonces, la parte relativa a si existe o no un presunto delito de odio por esa discriminación sería, en su caso, cometido por personas mayores de edad, que sería el consejero, el gobierno, etcétera, y eso le correspondería a los compañeros de delito de odio, que ya a su vez se les ha hecho también un expediente gubernativo, se les ha enviado a la delegada, que en este caso lo va a llevar la Fiscalía directamente, la teniente fiscal, para que valoren si existe o no indicios de un presunto delito de odio y, por lo tanto, actúen en consecuencia. Uh-huh. Claro, aquí lo que debe ocurrir en una primera instancia es que la Consejería colabore y les envíe la información.
si es que esa información, porque yo también estamos pendientes de las noticias que van saliendo, porque no tenemos otra información directa, si es que esa instrucción o decreto o lo que sea ya está dictada y publicada, cosa que desconocemos. Claro. Hasta que no la tengamos no podremos valorar. Y luego veremos qué vía, porque, perdone por acabar la forma de actuar, según el decreto o la resolución que haya, al margen del presunto delito o no de odio, que eso le corresponde a odio, a nosotras, comunidad de menores, lo que nos corresponde es, si vemos que esa resolución es contraria al interés superior del menor y que supone una discriminación que prohíbe la ley, en ese caso iríamos o a la vía civil o a la vía contenciosa. Claro. Tenga en cuenta que cualquier resolución de una entidad pública en materia de protección de menores actúa siempre bajo la vigilancia del fiscal de menores, que una vez que le tiene que dar noticia de todas las resoluciones que se dicten. Por ejemplo, un acogimiento preadoptivo de una niña o un niño, que es normalmente una resolución administrativa dirigida personalmente a esa persona con todo un estudio previo. Aquí parece ser que lo que se trata es de una instrucción en general, con lo cual es más bien una resolución que no afecta directamente a un menor concreto, sino a todos. Y la vía posiblemente sería la vía contenciosa por vulneración de derechos fundamentales. Pues le doy las gracias por las explicaciones, lo vamos a dejar aquí, nos vamos a tener que ir ahora hasta la zona de Marruecos porque empieza a haber incidentes de relativa gravedad. Teresa Gisbert, fiscal de Sala Coordinadora de Menores en la Fiscalía General del Estado, gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Gracias y buenos días. Decía que nos vamos hasta la zona de Castillejos, allí está Marc Ferrá. Hola Marc, de nuevo. Hola de nuevo. Porque se están produciendo cargas, ¿no? O enfrentamientos entre la policía y las personas que están allí. Sí, sobre todo en la zona de esta pequeña montaña que queda muy cerca del paso fronterizo que ocupaban centenares de personas. Hemos visto cómo fuerzas auxiliares con material antidisturbio han empezado a peinarla, han lanzado 3, 4, 5, hemos podido observar bombas de gases lacrimógenos. Esto ha provocado una marea humana hacia el punto donde nos encontramos, hacia esta carretera, mucha gente corriendo, y el es un punto muy estrecho que forma un embudo, por tanto situación de caos puntual y también mucha gente que se va hacia la playa. Hemos visto también en el fondo una segunda máquina de agua a presión de la policía, ayer solo vimos una que ya vemos cómo vienen hacia aquí, y también mucha gente que lo hace en la misma dirección. Ahora sobre todo el sentido es, digamos, en el sentido inverso de la frontera, hacia la ciudad de Firibe. Digamos, Marc, que por lo que estás viendo desde primera hora de la mañana, este es el momento en el que la policía está empezando a intervenir con mayor contundencia. Sí, aunque no los vemos, los vemos en las montañas, en la zona más cercana a la frontera, que sobre todo lo que intentan es sacar los miles de personas que se acumulan en esta carretera de doble carril en cada sentido, y es esto, sí, porque de momento, en esta carretera y en el pueblo no hemos visto que la policía esté interviniendo. Se está centrando en la zona más próxima a la frontera. Okay. Gracias, Marc. Quédate pendiente y, como siempre, nos pides paso cuando haya novedades. Vamos a marcharnos hasta Ceuta. Antonio Martín, hola de nuevo. De nuevo, Pedro, buenos días. Estamos en pleno centro de la ciudad, en la Plaza de la Constitución, para hacer una descripción gráfica. A un lado está la Gran Vía, donde se encuentra el Ayuntamiento, el Palacio Autonómico. Si miramos hacia la derecha está la calle Real, la calle principal de Ceuta. Podemos calcular que ahora mismo habría unas 1.500, 2.000 personas, la gran mayoría marroquíes, sentados en bancos, sentados en maceteros, sentados incluso en el suelo. Y algo importante, el mercado central, que está aquí en plena Plaza de la Constitución, cerrado. Cafeterías prácticamente todas cerradas, y las que hay, prácticamente, por no decir vacías. Solamente un supermercado ha abierto, y ya nos comentaban que tenían intención de cerrar porque ha sido tal la acumulación de personas que han tenido por seguridad que reforzar, llamar a la policía, y van a cerrar inmediatamente. Así ocurre también en las grandes superficies de toda la ciudad, y nos acaban de confirmar, ya es fuente oficial, que la feria, las fiestas patronales,
que comenzaban mañana, van a ser suspendidas. Nos acabamos de encontrar con un casetero que acababa de recibir de fuentes oficiales del propio área de festejos de la ciudad autónoma de Ceuta, comunicándole que la feria se suspende. Y estamos, Pedro, si te parece, escuchamos el testimonio de Hussein. Es un marroquí de 53 años. Hussein, buenos días. Buenos días. Ha pasado la noche usted en el puerto, nos contaba, ¿no? En el puerto y a tumba en el puerto, sí. En el puerto y a tumba. Tumbado en el suelo. En el suelo, sí. Llegó ayer por la tarde, ¿ha comido? Ya he comido un poco, ya pagaron un paquete de galleta 25 dirham para a las 7. A las 7 de la mañana, desde ayer ha comido. No, a las 7. A las 7 de esta mañana ha comido esas galletas. Sí. ¿Tiene usted dinero ahora mismo? Tiene un 25 dirham ahí. 2 euros. Eso iba a decir, 25 dirhams, Pedro, son 2 euros y medio. 2 euros y medio, sí. 2 euros y medio, y me comentaba que de hecho va ahora mismo hacia la frontera porque va a volver a Marruecos, ¿no? Sí, va a volver a Marruecos, pero no puede que sentado como que no. Dice que no puede estar sentado, que está sin hacer nada y que no puede seguir en la ciudad, ¿no? No, estoy un pobre. Estoy soltero. Usted es de Tetuán. Tetuán es una localidad marroquí a unos 40 kilómetros de Ceuta. ¿Cuándo conoció usted que se estaba produciendo esa entrada masiva a Ceuta? ¿Cuándo conoció que se podía pasar a Ceuta? Ahí. Ya 35 que entra ahora 35 no entra, ahora yo entra. Muchas gracias. 94, 95, 96, 97 ya entra ahí. Sí. Muchas gracias. Entiendo que está hablando de los años en los que él intentó entrar o que sí, en los años en los que intentó entrar, y nos decía que 34-35 es el número de personas con las que entró en el grupo concreto con el que entró. Bueno, habla un poco español, nos lo contaba anteriormente y de ahí que interpretemos lo que... Claro, pero fíjate, es muy revelador, Antonio, este testimonio, una persona de 50 años... que llega a España con 2 euros en el bolsillo, 2 euros y medio, ¿no? Que además viene desde Tetuán, que está a unos cuantos kilómetros de la frontera, es decir, que hay un movimiento voluntario hacia la frontera para atravesar, no sabemos por qué o quién le dice que es una oportunidad de hacerlo, y que una vez aquí descubre que ¿qué hace ahí? ¿No? Y que si puede se vuelve. Esa es la realidad, y también la pregunta que se hace muchos ceutíes, Pedro, porque bueno, vemos vehículos policiales, pero los autobuses están totalmente vacíos, no hay actividad diaria de un viernes, de un día laborable en la ciudad. Poníamos como ejemplo el mercado, pero es que no hay muchos centros que han cerrado sus puertas hoy, los comercios ya no van a abrir, no hay actividad, y esa es la preocupación que hay entre los ciudadanos, ya no solamente el que sigan entrando, sino qué va a pasar a partir de ahora, porque son miles de personas que no saben qué hacer. Es que, gracias Antonio, hay una doble dimensión en lo urgente, que es que deje de llegar gente a través de la frontera, ¿no? Esta es la primera de las urgencias. La segunda, una vez eso ocurra, cómo se gestionan los que han entrado, ¿no? Es decir, cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad son capaces de reunir, localizar a toda esta gente y devolverla. Bueno, esto no sé si va a ser posible, si va a ser fácil, si efectivamente habrá un movimiento más o menos significativo de gente que por su propia voluntad decida regresar. Dejadme que salude de nuevo a Nico Castellano. Nico, hola, ¿me escuchas? Hola Pedro, sí. Bueno, tenemos alguna novedad sobre los cálculos que se están haciendo de cuánta gente puede haber entrado a Ceuta estas últimas horas. Sí, nos piden prudencia 2 fuentes ministeriales, pero nos confirman que el dato que maneja el Departamento de Seguridad Nacional de Moncloa es de alrededor de 49.000 personas que han cruzado a Ceuta en las últimas 24 horas. Es una estimación, Pedro, así que nos piden prudencia, pero son los cálculos que manejan ahora mismo distintos ministerios, los implicados en el control fronterizo, interior, defensa, también desplegado el ejército, y otra fuente técnica en la ciudad autónoma asegura que la estimación que tienen a esta hora de la mañana, aunque tú hablabas ahora mismo con la fiscal y tienen que realizar todas esas pruebas, es que al menos 7.000 de los que han entrado son menores de edad. Son estimaciones provisionales, pero está por un lado la de en torno a 49.000, el dato que maneja Moncloa del cruce en las últimas 24 horas, y 7.000 menores, el dato que manejan los técnicos de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Gracias, Nico. Los datos son tremendos, ¿eh? Ceuta tiene una población reconocida de 83.000, 84.000 habitantes. 85.000, 90.000 si redondeamos. Estamos diciendo que más de la mitad de la población de Ceuta ha entrado a la ciudad en las últimas horas y en los últimos días, ¿no?
y que 7.000, al menos 7.000, pueden ser menores, es decir, personas a las que no se va a poder expulsar de Ceuta. Y que habrá que gestionar y realojar en un momento en el que no pocas comunidades de este país están gobernadas por la ultraderecha, cogobernadas por la ultraderecha, que va a hacer lo posible y lo imposible porque eso no ocurra. Es decir, la dimensión de la crisis es tremenda. Es tremenda. 30 segundos para cada uno, que es el tiempo que tengo, Karina. El precedente que se me ocurre es el uso en esta idea, intentando darle sentido a esto, porque claramente Marruecos, como bien conversábamos, no es un régimen democrático. Es decir, el uso de la migración, insisto, como una herramienta de presión, lo hemos visto, ocurrió en Turquía con Grecia en la frontera en 2020, ocurrió Lukashenko también, permitió la salida y entrada de personas como un elemento desestabilizador. Es decir, aquí el elemento es utilizar a las personas como una instrumentalización política o geopolítica, porque puede ser tanto, hay un tema de tráfico de personas, o sea, aquí es tan oscura la naturaleza del movimiento y el uso de las personas, que no admite una conversación que no sea buscar unas responsabilidades. Cristina, 30 segundos. Sí, efectivamente coincido con Karina. No es la primera vez, además, que Marruecos echa al mar a su gente, por activa o por pasiva, en un momento de crisis política y diplomática. Confío en que acabaremos sabiendo las causas que han llevado a tomar esta decisión ahora o a provocar estos movimientos ahora, aunque en estos momentos yo creo que la emergencia es dar salida a esta situación. Nos decía Nico Castellano una previsión de 49.000 personas en una ciudad que tiene 83.000 habitantes y con un término municipal de 19 kilómetros cuadrados, que si descontamos la parte de monte se quedan en 11 kilómetros cuadrados. Creo que estas tres cifras nos dan un poco la idea de la dimensión del momento que se está viviendo allí ahora. Ignacio. Yo me gustaría acabar también con cifras, ¿no? El Mediterráneo, no sé si somos conscientes de, sin tener en cuenta Corea del Norte y Corea del Sur, que no tenemos datos oficiales, es la frontera más desigual del mundo. La más desigual. La diferencia de renta per cápita entre el norte y el sur del Mediterráneo es de 1 a 7, ni siquiera entre Estados Unidos y México tiene esa diferencia, y si entre España y Marruecos es de 1 a 9. Es decir, aquí somos casi 36.000 dólares de renta per cápita y Marruecos son 4.000. Es decir, que estamos ante la frontera más desigual del mundo, que se ha convertido en una especie de fosa común, no solo de personas, sino también de valores. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo en esa frontera en la que llevamos mucho tiempo conviviendo, donde hay personas, como decía hace la fiscal, quieren vivir mejor de lo que viven y están buscando una salida para mejorar sus vidas, y efectivamente la crisis migratoria va a seguir existiendo porque la desigualdad del Mediterráneo seguramente es insoportable. Ignacio, Karina, Cristina, muchas gracias a los tres y hasta la semana que viene o cuando sea, y a ver qué nos depara la actualidad. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.